Gracias, hermano. Vamos a Filipenses 1:19. Aquí arriba, divinidad del Espíritu Santo. Estamos en el tema 29 ya. Ya vamos a terminar, ya no falta mucho. Este tema, recuerden que le dije, vamos a ligar la divinidad del Espíritu Santo, nos vamos a meter al apartado de la Trinidad y terminamos un último tema, entonces nos falta un mes prácticamente. Antes de que lo olvide, la próxima semana no nos reunimos, la próxima semana tenemos una pausa y ya en 15 días nos volvemos a reunir. Entonces, para que le avise, de todos modos vamos a hacer en las redes sociales, vamos a hacer pública la información. La próxima semana tomamos un descanso, tomamos un break, no pasa nada en el servicio de media semana. Si fuera un domingo, otra cosa sería, pero estamos en servicio de media semana, entonces no hay ningún problema. Filipenses 1:19. ¿Ya lo tenemos? Dice: porque sé que por su oración y la suministración, y subraya ahí, del Espíritu de Jesucristo, esa es la parte que nos interesa, el Espíritu de Jesucristo, el título de divinidad que se le da al Espíritu Santo. Vamos a orar, ya después vamos a entrar de lleno en esta y más citas. Gracias, Padre maravilloso, en esta noche, por la palabra que estás a punto de mandar a nuestro corazón. Espíritu Santo, hemos estado escudriñando la palabra, lo que dice acerca de ti, esa palabra que tú inspiraste, con el propósito de conocerte más, y mientras más te conozcamos, sabemos que más te vamos a amar y más vamos a desear conocerte, Señor. Permítenos que entremos en ese ciclo del amor, del conocer y amar, y que nunca salgamos de ahí, Señor. Obviamente con el propósito de reflejarte, de dar fruto, y no poco, sino mucho fruto en nuestra vida. Todo esto lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén, Dios. Como le decía hace un momento, ya estamos por terminar, pero al principio de esta serie de enseñanzas, la segunda o tercera enseñanza por ahí más o menos, nosotros nos dimos a la tarea de presentar pruebas bíblicas irrefutables de que el Espíritu Santo es una persona. No sé si recuerde, fue una de las primeras clases y le dije, el Espíritu Santo no es una fuerza. Los testigos de Jehová, algunas sectas unitaristas dicen que es una fuerza como la electricidad, no es un poder abstracto, no es la mente de Dios. En todos los rasgos que tiene el Espíritu Santo, son rasgos de que tiene una personalidad. Vimos que tiene inteligencia, que demuestra sentimientos. No contristes al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Vimos que tiene voluntad, y de hecho lo vimos la semana pasada cuando terminamos de ver los dones. ¿Quién es el que reparte los dones como Él quiere? El Espíritu Santo. Significa que tiene ¿qué? Voluntad de hacer o dejar de hacer las cosas. Vimos también hace un par de meses que realiza acciones de una persona, sirve de guía, convence, intercede. También se le puede hablar a Él de asignaciones de una persona, se le puede obedecer o mentir, se le puede resistir y blasfemar, se le puede afrentar y contristar. Pero el Espíritu Santo, y le dije cuando terminamos ese tema, ya después lo vamos a ligar, ya llegó ahora sí el momento, no solamente es una persona, sino que es una persona especial, porque Él es Dios. Las pruebas de la personalidad, sí, el que tenga mente, el que tenga inteligencia, etcétera, no son necesariamente pruebas de que es Dios, porque nosotros somos personas, ¿sí o no? Sí, pero no somos Dios. Entonces, no necesariamente el hecho de que sea una persona nos demuestra que es Dios. Pero las pruebas de su divinidad, como lo vamos a ver ahorita, también nos demuestran que es una persona. Dios es una persona, sí. Jesucristo es una persona, sí. Si el Espíritu Santo es Dios, entonces por consecuencia Él también es ¿qué? Una persona. Entonces no se confunda, el hecho de que Él sea persona no demuestra que es Dios, pero el hecho de que es Dios sí nos demuestra también que es una persona y no una fuerza. Si Dios es una persona, si Cristo es una persona, el Espíritu Santo también es una persona. Escriba: el Espíritu Santo es igual a Dios. Esta va a ser nuestra premisa, nuestro juicio, vaya, y ahorita lo vamos a ir demostrando. El Espíritu Santo es igual a Dios. De la misma sustancia,
Esto es importante para eliminar el hecho de quien dice, Dios lo creó, es un Dios menor. No, es de la misma sustancia o esencia de Dios. Igual en poder y gloria con el Padre y el Hijo. Esto también es importante porque hay quienes dicen, no, sí es de la misma sustancia, pero es que Dios el Padre es mayor, luego sigue Dios el Hijo y el más pequeño de los dioses es ese. No, eso ya caeríamos en el triteísmo, 3 dioses. Entonces es importante que lo entienda tal cual. El Espíritu Santo es igual a Dios, de la misma sustancia, igual en poder y gloria con el Padre y el Hijo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Si ya lo tenemos, el Espíritu Santo es igual a Dios, de la misma sustancia, igual en poder y gloria con el Padre y con el Hijo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios completamente. Y ya la próxima semana, en 15 días, ya empezamos a ver ahora sí realmente lo que es la Trinidad. Entonces tenemos 3 dioses, o qué pasa ahí, no se preocupe, ya lo vamos a ir viendo. Decir que el Espíritu Santo es Dios es un aspecto de la neumatología muy debatido por diferentes iglesias y sobre todo por las sectas religiosas, pero ya lo hemos aprendido desde hace tiempo. Si una verdad la encontramos en la Escritura, nos apegamos a ella y la vivimos. No podemos, porque nos confunde o porque no lo entiendo, desechar esa verdad. Son 4 las pruebas irrefutables de que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Hay 4 pruebas. La primera, sus nombres. Apuntan a su deidad. Los nombres divinos del Espíritu Santo nos revelan su deidad. A él se le relaciona con los nombres de las otras 2 personas de la Trinidad. Vaya, se ligan el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo 16 veces en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la cita que leímos al principio, Filipenses 1:19, nuevamente dice, ¿el Espíritu de quién? De Jesucristo. Tomamos 50 clases de Cristología, nos aventamos 3 de la divinidad de Cristo, 2 de la humanidad, 2 de la unión hipostática. Creo que esa parte ya debería de quedar bien clara. Cristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, Él es Dios y el Espíritu Santo lo ligan con el nombre de Jesucristo. Dice el Espíritu de Jesucristo y también con el nombre del Padre. 1 Corintios 6:11. O el nombre de Dios, vaya. O el nombre de Dios. 1 Corintios 6:11. ¿Ya lo tenemos? Dice la Escritura. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué dice? ¿El Espíritu de quién? De nuestro Dios. Además, la promesa de nuestro Señor de mandar otro consolador. ¿Se acuerda que vimos ya Juan 14:16, donde dice, no los dejaré solos, les mandaré otro consolador? Jesús a propósito utiliza la palabra otro, que significa uno de la misma clase. En otras palabras, si Cristo es Dios, el Espíritu Santo, que es el otro consolador, es de la misma clase, o sea que también es Dios. El segundo, sus atributos. Apuntan a que es Dios. Cuando hablamos acerca de la divinidad de Jesucristo, concluimos que debe de tener
a ciertos atributos. ¿Se acuerdan lo que son los atributos? Las características de Dios. Hay atributos comunicables e incomunicables. Los comunicables son los que comparte con las criaturas. Por ejemplo, amor. ¿Dios es amor? Sí. ¿Nosotros sabemos amar o podemos amar? Sí, no igual que Dios, pero sí podemos amar. ¿Dios es justo? Sí. ¿Nosotros tenemos cierto grado o noción de justicia? Sí, también. ¿Dios es santo? Sí. Eso los comparte con nosotros. Pero hay atributos que no comparte con nadie. Por ejemplo, omnisciencia. ¿Dios lo sabe todo? Sí. ¿Algún ser humano, algún ángel, el diablo lo sabe todo? No. Entonces tiene que tener ciertos atributos y los tiene. Vamos a repartir citas. Isaías 40:13, ángel. Salmo 139:7. Ahí atrás, Mikey, por favor, Job 33:4. ¿Cuáles son esos atributos? Omnisciencia, Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? Dice Isaías, ¿quién enseñó al Espíritu Santo algo? Nadie. No tiene necesidad de que le enseñen. Y si no tengo necesidad de que me enseñen es porque ¿qué? Que lo sé todo, ¿sale? Y esta es una de muchas citas. Ya después busque ahí mismo en su concordancia y vaya jalando, porque obviamente no hacemos doctrina de una cita, pero bueno, aquí por el tiempo un poquito más reducido. Omnipresencia, Salmo 139:7. ¿A dónde me iré ante tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Así es. David escribe el Salmo 139 y dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si fuere a lo alto, si fuere a lo ancho, si fuera a la montaña, si fuera al mar, si fuera a lo más profundo. Bueno, no hay lugar donde yo me pueda esconder. ¿De quién? De tu espíritu. ¿Quiere decir que el espíritu es omnipresente? Sí, eso es otra característica de Dios. Omnipotencia, Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así es. ¿Quién puede crear solamente? Dios. Nosotros podemos crear, procreamos, que no es lo mismo. Y para crear se necesita poder ilimitado. Tú no puedes crear si no tienes poder ilimitado. El Espíritu Santo también es verdad, amor, dador de vida, pero el hombre también puede poseer estas cosas en un sentido relativo, como se lo acabo de decir. Los atributos comunicables en el Espíritu son un respaldo de su personalidad. ¿Qué le estoy diciendo? Que el Espíritu Santo no es una fuerza, porque también sabe amar, también tiene fidelidad, también tiene dador de vida, etc. Siguiente, inciso C3, perdón. Estamos hablando de que el Espíritu Santo es Dios. Realiza acciones divinas. ¿Cuáles son esas acciones divinas o acciones que solamente Dios puede hacer? Vemos tres. Fue la causa del nacimiento virginal. ¿Se acuerda cuando hablamos de cristología? También lo vimos. El nacimiento virginal es el más grande milagro de todos los tiempos. De hecho, se acaba de celebrar, el mundo lo celebró antier. Me gustó mucho una frase que viene en las redes sociales: celebramos su nacimiento, pero odiamos su evangelio. Y sí, es muy cierto, la gente ama la Navidad, ama el nacimiento de Cristo, pero cómo les pega el evangelio cuando les dicen, eres pecador, arrepiéntete. Vamos a ver, Lucas 1:35. Lucas 1:35. ¿Ya lo tenemos? Respondió el ángel. ¿Qué ángel? Gabriel está hablando con María, esta es la anunciación. Y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
¿Quién puede solamente dar vida de esta forma? Dios. Es un hecho en el cual está involucrado el poder del Altísimo, aunque como lo vimos en su momento, no significa que el Espíritu Santo es un poder o el poder de Dios. De hecho, Lucas hace la diferencia. El Espíritu y el poder de Dios se van a conjugar en ti, María, y vas a dar por nacimiento a Jesús. Él también inspiró la Biblia, segunda de Pedro 1:21. Esto que estamos viendo nos va a ayudar mucho. Si tenemos algún familiar, algún amigo testigo de Jehová o unitarista, nos va a ayudar mucho. Ahora, por favor, no se espere a que sea la cena del 24, ya todos medios, para empezar a debatir, ya todos ahí bien happy, y para empezar a debatir ahora sí sobre teología, porque van a acabar a golpes. Esto es para cuando se pueda platicar tranquilamente. No, oye, que el Espíritu Santo... No, mira, ¿qué crees? Y empiezas a decirle, sus nombres apuntan a su divinidad, tiene atributos de Dios, realiza acciones que solamente Dios puede realizar. ¿Quién inspiró la Biblia? No, pues Dios. A ver, vamos a leer segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por una fuerza que los tomó. ¿Qué dice? Por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró la Biblia a Dios? Específicamente el Espíritu Santo. Estuvo involucrado en la creación. Génesis 1:2. El nacimiento de Cristo, la inspiración de la Biblia y la creación. Génesis 1:2 dice, desde el 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y quién dice que estaba ahí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos que el Espíritu Santo estuvo involucrado en 3 acciones que solamente el Dios Todopoderoso puede hacer, pero hay más. Sus asociaciones con las otras 2 personas de la Trinidad. No, Trinidad va con T mayúscula, perdón. Trinidad, al igual que Dios, al igual que Jesús, al igual que Cristo, van con mayúscula, acuérdese de eso cuando escriba. Más va a escribir en las redes sociales, aquí con la no ponga eso, por favor. Diosito, gracias por otro añito más. No. Señor y Dios Todopoderoso, tu soberanía nos condujo otro año, gracias, o algo así, ¿verdad? No ponga Diosito, ni hoy aprendí de la Trinidad y con T minúscula, ni mucho menos. Vemos que tiene asociaciones con las otras 2 personas de la divinidad y nos muestran su deidad. La palabra nos habla del Espíritu de Jehová. El Nuevo Testamento identifica al Espíritu de Jehová del Antiguo Testamento con el Espíritu Santo. Cuando citan pasajes donde Dios habló, le atribuyen al Espíritu Santo. Vamos a 2 ejemplos. Hechos 28-25. Hechos 28-25 nos apunta a Isaías 6:10. Hechos 28-25, alguien que lo lea fuerte. ¿No? Bueno. Como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Fiel habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Isaías 6:10. Ahora, Pablo estaba citando el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice el Antiguo Testamento? Vamos a Isaías 6:10. No quite su dedo de Hechos 8, sí, 28.
Desde el 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿de cuál Señor? Del Señor y Dios Todopoderoso, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces Isaías dijo, heme aquí, yo voy. Y Dios le dijo, anda, ve y di a este pueblo, escuchen bien y no entiendan, vean por ciento, mas no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, cega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Quiero que levante su mirada y entienda esto. En el Antiguo Testamento, en Isaías 6:10, el que habla es el Señor. Miles de años después, Pablo cita a Isaías y les dice, ¿bien habló quién? El Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que Pablo entendía perfectamente que el Espíritu Santo es ¿qué? Dios. Y no es la única ocasión, hay más. Hebreos 10:15. Todos vamos a Hebreos 10:15. Y después a Jeremías 31:31. Hebreos 10:15 al 17. Y nos atestigua lo mismo. ¿Quién dice? Nos atestigua. Nos está diciendo lo mismo. ¿Quién? El Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El escritor de Hebreos está citando a Jeremías. Vamos a ver qué dice Jeremías 31:31. ¿Ya lo tenemos? Dice Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí vienen días, dice ¿quién? ¿Y por qué entonces el escritor de Hebreos dice que fue el Espíritu Santo quien lo dijo? Porque son ¿quién? Son el mismo, porque son Dios, al igual, al final de cuentas, si está siendo la persona de Dios o está siendo Dios mismo quien está hablando. Así ha dicho Dios, que da sol para la luz del día. No, perdón, el 31, sí. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá, no como el pacto que hice, etcétera, etcétera. Ya lo demás es lo mismo que viene en el libro de Hebreos. Esta es una evidencia muy fuerte, quiero que ponga mucha atención, de que los escritores del Nuevo Testamento consideraban desde que escribieron, el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo mismo es Dios. También vemos al Espíritu en asociación con Dios mismo. La blasfemia contra el Espíritu Santo y mentir al Espíritu Santo es lo mismo que blasfemar contra Dios y mentir contra Dios. Hechos 5, 3 y 4. Hechos 5, 3 y 4. Ahorita. ¿Sí vamos bien? Hechos 5, 3 y 4 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras a quién? Al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién, sino a Dios. Pedro tenía muy consciente que el Espíritu Santo es Dios. Mateo 12:31. Mentirle al Espíritu Santo es mentirle a quién. Ahora, ¿le puedes mentir a Dios? Sí. ¿Le puedes engañar? No. Mateo 12:31. Y en Éxodo 20, ya después lees todo Éxodo 20 en tu casa, dice que no tomarás el nombre del Señor tu Dios
en vano, no blasfemarás contra el nombre de Dios. Y Jesús nos dice que blasfemar contra el Espíritu Santo es imperdonable. Esta es otra asociación de que el Espíritu Santo y Dios son la misma o es lo mismo. Mateo 12:31 dice: por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo no será perdonada. También encontramos, ya por último, la igualdad ontológica. Vamos a dos citas, Mateo 28:19 y 2 de Corintios 13:14. La igualdad ontológica. ¿Qué significa igualdad ontológica? Que son igual en ser. ¿Se acuerda que la palabra ontos significa ser o esencia? Cuando dice el Jesús, y seréis verdaderamente libres, dice, serán ontológicamente libres. Todo su ser, cuerpo, alma, espíritu será libre. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y esta parte es la que nos da mucha fuerza, no dice plural, en los nombres. ¿Qué dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo, el escritor de este evangelio, levanta en la misma igualdad, dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, es lo mismo, es el nombre. 2 de Corintios 13:14. Pablo hace lo mismo. Hay que leer más su Biblia, hermanos. Veo que muchos están batallando. Ya llegué aquí, ya me mandó a la otra. Ya llegué, ya me está... Ya pasó. ¿Qué cita? Decídase. No saque más su Biblia, léala más y va a ver que se le va... Apréndase los libros de la Biblia de memoria. Eso también le va a ayudar a que no le pase eso. 2 de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Pablo termina su segunda carta a los Corintios y dice: Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre están al mismo nivel, hay igualdad ontológica. En la referencia de Mateo, como te decía, Mateo dice el nombre de manera singular, lo cual nos fortalece todavía más esta prueba. Podemos corroborar sin temor a equivocarnos que el Espíritu Santo no solamente es una persona, el Espíritu Santo es Dios. Después de todo esto que acabamos de ver, para usted, para mí ya no debe de quedar duda. Pero hay algunas objeciones que se arraigan en el hecho de la subordinación del Padre, del Espíritu al Padre y al Hijo, la cual llevan al extremo. ¿De qué le estoy hablando? De cuando dicen que el Espíritu fue creado en un determinado momento de la eternidad, pero antes de que creara el mundo. Por eso es que el Espíritu procede de Dios. De hecho, lo vimos en Juan 15:26. Vamos a Juan 15:26. Vamos a tirar esta objeción. Ya cuando veamos bien la Trinidad, hablamos de lo que es la subordinación económica. Pero hay gente que se opone y dice: no, es que el Espíritu Santo no es Dios, porque el Espíritu Santo fue enviado por Jesús y fue enviado por el Padre, porque el Espíritu Santo lo crearon después de que, antes de que creara el mundo lo crearon y lo enviaron. Y no, vamos a ver bien qué significa que haya sido enviado. Juan 15:26 nos dice explícitamente que el Espíritu Santo procede del Padre. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. La palabra procede del verbo o del griego ekperonomai, indica que sale dentro de. Proceder
en ningún momento significa que fue creado o que ha sido creado. Más bien significa que fue enviado desde dentro. En cambio, si no se dice explícitamente que el Espíritu Santo procede del Hijo, pero lo entendemos ahí mismo en Juan 15:26 y Juan 14:26. Juan 14:26, el Espíritu Santo procede del Padre. ¿Qué significa? Desde adentro. Y en el 14:26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Escriba: decir que el Espíritu procede del Padre y del Hijo es una referencia a su llegada planeada. Decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo es una referencia a su llegada planeada por el Padre, ejecutada por el Hijo en perfecta obediencia de amor. Y esto tiene que ver con teología del pacto, y ya se los he dicho antes, en la eternidad pasada, Padre, Hijo, Espíritu Santo hicieron un pacto eterno. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre dijo: voy a enviarte a ti a morir. El Hijo dijo: sí, yo voy. El Espíritu Santo dijo: ok, en un determinado momento yo voy a llegar, voy a proceder de ustedes dos, ya está planeado esto, voy a obedecer, me voy a sujetar, voy a demostrar que hay orden para llamar a todos los elegidos a los pies de Cristo, para que todos juntos demos gloria al Padre, y así nada queda en las manos de los seres humanos. Toda la salvación descansa perfectamente en Dios. Eso significa que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. No significa, porque hay gente que dice que procede porque el Padre y el Hijo lo crearon y ya después le dijeron: ve y trae a los elegidos, o cosas así. No. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Después no los quiero ver con los testigos de Jehová, Acuérdense que le dije el domingo: bueno, ya después van a terminar hasta con su muerte en la espalda. ¿Conociste a Gil de Moroleón? ¿No? Ay, perdón, ya se quedó su nombre. Bueno, ya ni modo. Pero bueno, dígame. Por ejemplo, los que se tatúan así con la muerte, pero si se arrepienten, aunque la tengan, que la tienen, pero ya no se la pueden quitar, pero si se arrepienten y piden perdón, van a ser perdonados. ¿Y hay fruto? Sería una muy buena evidencia de que sí. Lo único que puede saberlo ahí es Dios. Si se refiere a que si es necesario que me la mande borrar para no, ya lo he hecho está, y un tatuaje borrarlo aquí en nuestro país es muy caro. Fuera otra cultura a lo mejor sí sería fácil, en nuestro país es muy caro. Pero si realmente está arrepentido, el arrepentimiento viene con la fe. Acuérdese, son hermanas gemelas, entonces no va uno separado del otro. Si hay arrepentimiento, si hay fe, si verdaderamente hay fruto, sí se puede decir que sería salvo. Si hay evidencia, hay constancia, hay permanencia. Pero si realmente nada más es lo que dice el apóstol Juan, de salieron de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, que nada más porque de repente sintió temor, algún susto y no, ya Señor, ya me voy a portar bien, y otra vez siguen haciendo lo mismo, no, realmente no. Ahora, en este caso, el que les comentaba el muchacho en Moroleón, que se terminó yendo con los testigos de Jehová porque no entendía, nunca nos enseñaron así, y ahora trae tatuada una muerte en la espalda, pues a menos que Dios en su gracia soberana haga algo, lo llame y se arrepienta, ya difícilmente veo que él tenga perdón. Ya blasfemó contra el Espíritu Santo. Esa es la blasfemia imperdonable. Yo creo que estaría bien ver una clase, de la blasfemia contra él, porque es imperdonable la blasfemia.
Hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte, hablando de que delante de Dios todos los pecados son iguales, pero las consecuencias de este lado es muy diferente. No es lo mismo mentir, aunque sigue siendo pecado, a adulterar o a fornicar. Las consecuencias son totalmente desastrosas en uno, y en el otro también puede ser, pero el mismo Pablo dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometas está fuera del cuerpo, pero que el que fornica está tentando contra su propia carne, ¿sale? Entonces no hay dudas, ¿el Espíritu Santo es Dios, sí o no? ¿Sí? ¿Seguros? Conste. Vamos a orar entonces. Cierre sus ojos, vamos a recapitular. No solamente se nos ocurrió, se lo he dicho muchas veces, esta es doctrina que ya está sistematizada desde hace 1500 años. Se terminó de sistematizar la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la divinidad del Espíritu Santo más en específico. Los escritores del Nuevo Testamento tenían en mente que el Espíritu Santo es completa y plenamente Dios. Lo vemos por medio de sus nombres, lo vemos por medio de sus atributos, lo vemos por medio de las acciones divinas que realiza, los vemos por medio de las asociaciones que tienen con el Padre y con el Hijo. La evidencia es abrumadora. Si aquí estamos dando pocas citas es por cuestión de tiempo. Aquí mismo dejo más citas asentadas y usted puede entrar y buscar en su concordancia, y esa cita la lleva a otro, y esa otra, y esa otra, que por lo regular están ligadas con lo mismo. La evidencia en la Escritura es vasta, y sí es importante este tipo de temas, este tipo de enseñanzas, porque podríamos caer en eso, en la apostasía, en hacer a un lado al precioso Espíritu Santo por alguna otra situación, la que fuera. Esa es la blasfemia imperdonable. Señor y Dios, nuevamente le agradecemos que hable a nuestras vidas por medio de su palabra. Ya sabíamos que usted es una persona, Espíritu Santo, ya sabíamos que tiene una personalidad, rasgos completamente de una persona, pero hoy hemos entendido más a fondo que es la tercera persona de la Trinidad, que el precioso Espíritu Santo es Dios. Es una bendición a nuestras vidas. Nada de nuestra salvación descansa en nosotros, todo descansa en las manos de Dios. El Padre que nos eligió, el Hijo que murió por nosotros, el Espíritu Santo que es Dios, que nos llama a los pies de Cristo, que nos mantiene en los pies de Cristo, que nos santifica estando en los pies de Cristo. Todo descansa en esa Santísima Trinidad, específicamente hablando ahorita del Espíritu Santo, quien procede del Padre y del Hijo, no porque haya sido creado usted, Señor, sino porque en perfecta obediencia al pacto eterno usted ha decidido sujetarse, venir y llevarnos a los pies de Cristo. Gracias, maravilloso Dios.